Amigos, bienvenidos al quinto día de la National Convention. Hoy es el último día que estamos por aquí, por Chicago. Hoy, como los días anteriores, hay varios atletas y deportistas que vienen a firmar, además de actores. También tenemos todas las mesas disponibles. Ya no se ofrece el servicio de gradeo en el día, pero ahí se pueden mandar cartas a gradear directamente desde aquí y también se puede enviar cartas para subasta en las diferentes plataformas. Los breakers siguen ahí abriendo cajas y vamos a ver un montón de nuevas cartas. Así que, sin más, vamos a por ello. Bueno amigos, pues en el vídeo de hoy tengo aquí conmigo a Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, Dani, hola. Este es nuestro quinto día en la Nacional. La verdad es que una experiencia increíble. Luego no sé si acabamos de ver todo o no nos dio tiempo. Sí, en el vídeo de hoy vamos a tener muchas cartas top de fútbol y otros deportes. Además vamos a tener entrevistas con PSA, con Goldin y alguna más, Sara. Con CGC. Otra con CGC. Fenomenal. Bueno, y ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribíos, compartidlo con otras personas, que nos ayudáis muchísimo si queréis seguir viendo contenido de este tipo. Pues vamos allá. Y aquí tenéis de nuevo el plano, que no hace justicia realmente a la cantidad de metros cuadrados que tenía este centro de convenciones. Mirad esta perspectiva. Es que ni os imagináis, esto era una pequeña parte. Intentamos hacernos todo el plano, pero seguro que nos dejamos algún huequecillo por descubrir, porque hasta el último día estuvimos descubriendo huecos, ¿verdad, Dani? Sí, es que en este caso el tamaño importa. Bueno, mirad este tipo de puestos que tienen cartas baratas, $1, menos de $1. Estas cartas se pueden encontrar fuera en tiendas a un precio menor, pero aquí en la National hay muchos puestos como este en el que podemos elegir nuestras cartas por $1. Hay muchísimas, como podéis ver aquí. ¿Qué te parece? Bien, la verdad es que es muy entretenido. Sí. Hemos pasado algún rato buscando alguna y es bastante entretenido. Luego no sé si veis que tienen sillas también, por si vas a echar aquí un rato largo buscando, para que estés lo más cómodo posible. Mira esta que Aquí chula, en el ¿no? apartado Oder hemos encontrado estas cartas. Aquí algunos actrices, actores, Killian, Cristiano, diversas cartas básicas de jugadores top, alguna numeradilla, como veis algún auto, hay de todo. Y a precios muy competitivos. ¿Qué es esto, Dani? Es la Stanley Cup, la copa de ganador de los jugadores de hockey. Y mirad, aquí vienen los clubes que han ido ganando en cada año.
impresionante. $120. ¿No? Estos son complete sets de cartas retro. Como podéis ver, hay un montón. Sí. Y un montón más en todo el puesto. Más de épocas que ya hace más de 60 años. Tremendo. Y por aquí tenemos revistas, todas con algo dedicado a Michael Jordan. A ver, ¿estarán certificadas? No, no lo están. Son simplemente revistas de la NBA. Y ahí hay programas de los Chicago Bears. Sí. 1986. Y las 400 pelotas de béisbol. Hello. Hello. Hi, how are you? ¿Esto monedas? También algo de monedas. No he grabado nada de monedas. No hay muchos sitios. Ya veis qué cantidad de memorabilia de todo tipo había en este show. Sí, y mirad estas figuras de béisbol, como no podía ser de otra manera, su deporte rey. Y por aquí, como veis, diversas colecciones completas de Pokémon. Los full sets estaban allí escondidos, solo con ese pequeño precio. Bueno, había tanto material que no se podía ni exponer todo. Sí, había la verdad que muy poquito TCG, pero cuando te encontrabas algo, en este caso de Pokémon, eran unos precios desorbitados. Sí, porque tenían material de mucha calidad. También es la realidad. Cosas que no es fácil ver. Y aquí podemos ver que había propio merchandising de la National Convention. De todo. No Sí, eran una o dos vendían cosas. camisetas, gorras, también había cosas más baratillas, pegatinas, bolígrafos, chapas, pero mucha variedad, o sea, no tenían un par de camisetas, tenían un montón. Y por supuesto, siendo una feria de cartas, había ediciones limitadas. Sí. Y aquí podemos ver el PSA Vault, que estaba allí disponible. Podías pedir que te llevasen cartas allí para sacarlas del Vault y cogerlas. Y había cajeros por todos sitios. Sport. A ver. Gremlins 2. Ahora qué chulos. De Tops. Varitas de Harry Potter. Y ahora vamos a mostraros todo lo que había de Golding, que habían llevado allí, toda la memorabilia que... No toda la memorabilia que tienen, sino la que habían llevado allí. Ya veréis qué cosas más interesantes.
Messi, Ronaldinho y Ronaldo. Y Lamine, vamos, los cuatro. Esta es de Black Label. ¿Pero caja? Gigante. ¿No? Sí. Bueno, pues pasando a otra cosa, aquí podemos ver muchas cajas de Pokémon de ediciones antiguas. Valían una pasta gansa, como veis. Ya lo valen hasta las modernas. Así que imaginaros las antiguas, los precios que tienen. Aunque luego sus cartas, incluso algunas, no llegarán a ese costo. Ya es el propio precio de la caja el que vale tanto porque quedan pocas cerradas. Y bueno, y aquí Fanatics tenía su propio stand. Ya sabéis que en Fanatics se pueden comprar cartas, hay subastas semanales como en Goldin. Y aquí se trajeron varias cartas bastante top. Y vendían su propia carta, Sara. No, lo que tenían eran Mystery Box. Entonces ellos metían ahí el material y bueno, como os hemos mostrado en la imagen, venía ahí lo que venía en cada Mystery Box. Luego tenían esta especie de exposición y luego también había cartas que vais a ver ahora. ¿Veis? Esas son las Mystery Box. Y mirad qué pedazo de cartas que se han traído. Como por ejemplo, hay algunas de jugadores de fútbol que ahora veréis más cercano. Sí, como una de Mbappé jovencito, creo recordar, o esta carta de Pedri. Te ponían allí mismo los precios, creo recordar, sí, tienen los precios debajo. Como podéis imaginar, pues súper subido de precio. Estaba inalcanzable. Bueno, no merecía la pena, la verdad, comprar allí. Y nos pasamos por la zona de las conferencias a ver si podíamos ver alguna, porque la verdad que hemos estado bastante ocupados, nos dio pena perdernos algunas de ellas. Y bueno, aquí pasamos a la colección de Tom Brady, que tenía allí su propia colección con todas sus cartas one-on-one, etcétera, que las tiene él mismo. Además de que él se dedica a comprar y vender, tiene mucha memorabilia sobre él. That I would use the whole. ¿Lo ves? And I really love the Harry Potter. silverish color. Son todas. De las diferentes pelis. And is that, Qué bonitas. that's wholesome. Golfistas, Indianapolis 500. Actually, Steve, I'll just get it. Steve. Kentucky Derby. Qué de cosas. ¿Qué te parece? Firmado por el grupo. 3.500. Joder. There you go, you're all good to go. Thank you very much.
increíbles, unas firmas preciosas. So I'm here with Susan from CGC. How are you, Susan? I'm doing great, thanks. How you doing? Good. And how is the show going? The show has been amazing. This is the best national we've had so far. We've been coming here for 5 years, and we've taken in more card submissions than we ever have before. That's great. And what do you offer for collectors in Europe? Yeah, so it's actually really exciting because we have an office in Munich where collectors can send their cards if they want for grading. We also have an office in the UK where they can send their cards and comics in for grading. But what's super exciting is that in Munich, we're actually going to have grading there full time for cards coming this fall, I want to say. Fingers crossed this fall. But that means that collectors can send their cards to Munich, get them graded in our Munich office, and then get them back. So it's going to make the turnaround times even faster. That's great. And signatures, signature authentication is going to reach Europe. Yeah, I'll say it's coming. You know, it's just a process. If you do want to do still JSA, like on cards, you can send that in. You could send that in at any time. It's available right now. But for memorabilia, it's still just a little bit away. Okay. And are you a collector? What do you collect? Yeah, I am a huge collector. I collect Derek Jeter cards. I'm a baseball fan. So I grew up in New York, and Derek Jeter was my favorite player. So I have over probably close to 3,100 different Derek Jeter cards. So I love Derek Jeter, and here at the National, I got a couple more cards. That's in my collection. And what do you think is your best card? Oh, my best card? Well, it's always going to be his 93 SP rookie card. Because, the rookie. Like, that's the one everybody loves. Okay, thank you very much for your time. Yeah, thanks so much. Thank you. So I'm here with Arvin from PSA. How are you, Arvin? I'm doing good. What do you think about the National? The National is a crazy experience. If you collect at all, sports, Pokemon, anime, vintage, modern, ultra modern, memorabilia, this is the place for you. It's definitely a must visit if you're into any type of collectibles. And what do you offer for collectors in Europe? So in Europe, PSA is actually opening an office in Germany, and we're very excited to bring that and to open up grading services for that part of Europe. And what do you offer? Grading of cards, grading of... So PSA is a leader in sports authentication, but we also focus on TCG, autographs, memorabilia, tickets. We've actually just launched recently comic book and magazine grading, so that opens up a lot. We've had a lot of international submissions of different countries that get the Michael Jordans and the Kobe Bryants, and as well as a lot of the Pokemon. This is one of our biggest international TCGs. And do you know when can we expect to be able to send cards from Europe? I would say we're probably looking at sometime next year. Next year. Hopefully, fingers crossed, but we do some international shows. We did a show at the Paris Gala, and we also did one of the shows in London as well. Yeah, that's true. And what do you collect? I collect a lot of sports. I am actually from here in Chicago, so it's actually kind of a homecoming for me. And I also do a lot of Marvel. I do a lot of Spider-Man and Star Wars. I think Star Wars is amazing, and I love seeing all the different collectibles. And what do you think is your best card? Oh, if you can name only one. My best card. I'm gonna go more nostalgic. I have a Michael Jordan 1997 card. It's a PSA 4, but it has been with me since I was a child. I didn't do it for the monetary value, I did it for the memories. And it's something I'm gonna keep and hopefully pass down to my kids one day. Okay, thank you very much for your time. Hey, it was a pleasure meeting you, Danny. Thank you. Bye, everybody. So I'm here with Dave from Goldin. How are you, Dave? I'm doing good. Good to be here. How is the National going? This has been the best National I've been to ever. Lying around the building. I've been packed the whole time. We're filming here a little bit for season 3. Wow. It's just been a very busy show. A lot of money. We already did over 10 million in consignment. Wow. And what Goldin offers to the people in Europe? We offer a worldwide audience. You know, not just an audience in the United States,
but we offer a worldwide audience. We've been partners with FC Barcelona. We've got offices in Asia. We have the Netflix show. So we can help people sell their cards all over the world. We can help them get the cards to the United States safely. So if somebody reaches out to Golden, we can get them secured the shipping to get it back. We also visit a lot of different trade shows in Europe. We do the London Card Show. We're going to be at a bunch of different shows throughout. So we go to Germany often as well. So if you guys don't, reach out online, you might see us in person at an event in Europe as well. And they can consign on these events? They can consign in the events. So again, there's only a few a year that we're out in Europe. So if people want to wait and come and bring the items, that's fine. But if you want us to help with the shipping, we work with Malca, we work with FedEx, UPS, DHL. We have a third-party insurance that covers for millions of dollars internationally. So if someone reaches out with a $100,000 card, we can get you a label, make sure that item gets to us securely as well. We'll coordinate all the shipping also. And are you a collector? I've been a collector my whole life since 1991. And what do you collect? I collect game used. I collect baseball primarily. Baseball's my big thing. I love baseball. Look at this. I got it. Wow. I got Ty Cobb, shoeless Joe Jackson tattoo. So I'm a Yankees fan too, man. Okay. Thank you very much for your time. All right, my pleasure. Enjoy Thank the you. show. Enjoy the US. Thank you. Bueno, y aquí tenéis unas imágenes del Trade Night que se celebró los 3 días. Estuvo, bueno, no demasiado bien porque no había demasiadas ganas de fútbol. Próximamente el siguiente vídeo va a ser el Flea Market de Valladolid. Bueno, y eso ha sido todo por hoy, chicos. Gracias por todo y hasta la próxima.